Las ciudades invisibles es el título de una obra de Italo Calvino, publicada por primera vez en 1972. Se trata de ciudades imaginadas, no reales, y que va describiendo el diálogo que establece el autor entre el emperador de los tártaros, Kublai Khan, y Marco Polo. A todas ellas les da nombres de mujeres. Son descripciones cortas de cada ciudad, lejos del adorno superfluo, llenas de una profunda reflexión que podemos aplicar a cualquier ciudad real. En total son 55 ciudades ordenadas mediante una serie programada y pensada. De todas ellas me centro en la ciudad de Zenobia, que pertenece a la serie de las ciudades sutiles y en concreto la número 2. Y empieza así. Ahora diré de la ciudad de Zenobia, que tiene esto de admirable. Aunque situada en terreno seco, se levanta sobre altísimos pilotes y las casas son de bambú y de zinc, con muchas galerías y balcones, situadas a distintas alturas, sobre zancos que se superponen unos a otros, unidas por escaleras de mano y aceras colgantes, coronadas por miradores cubiertos de tejados cónicos, depósitos de agua, veletas de los que sobresalen roldanas, sedales y grúas. Como vemos, emplea el nombre de Zenobia, que podíamos recordar a lo mejor aquella histórica Zenobia que se rebeló contra el Imperio Romano en el siglo III y fundó su propio imperio en la zona de Palmira. Pero la verdad es que no tiene mucho que ver la gesta de esta mujer de época romana con la descripción de la ciudad. Pero no creo que sea casual el que se escogieran determinados nombres de mujeres para estas ciudades. Pero quiero detenerme en la descripción de la ciudad para pararnos a imaginar una ciudad construida que nos parece casi imposible y que en mi caso, quizás por mi formación de historiadora del arte, no puedo evitar imaginar por medios de los dibujos del artista Escher, con mundos y arquitecturas imaginarias, con escaleras casi suspendidas en el aire, o incluso, a mí me recuerda una obra de Remedios Varo, Tránsito en espiral, con los tejados cónicos, ¿no? A esa descripción que hace Italo Calvino de la ciudad de Zenobia. En definitiva, una ciudad etérea, sutil y sublime. Continúa el autor preguntándose por aquella ciudad y su diseño, y es en este punto donde ya anuncia lo que va a ser la reflexión principal para la ciudad. Se cuestiona si a pesar de ese diseño tan extraño, la gente que vive allí se considera que lleva una vida feliz. Y concluye diciendo: es inútil decidir si ha de clasificarse a Zenobia entre las ciudades felices o entre las infelices. No tiene sentido dividir las ciudades en estas dos clases, sino en otras dos, las que a través de los años y las mutaciones siguen dando su forma a los deseos, y aquellas en las que los deseos o logran borrar la ciudad o son borrados por ellas. Y es en esta idea sobre la que es conveniente pararse a pensar. Muchas veces los seres humanos nos hacemos la pregunta de qué es la felicidad, si somos felices. Y estoy con Italo Calvino en que no tiene sentido preguntarse ni clasificar las ciudades en felices o infelices, porque ciertamente es un concepto muy relativo y subjetivo. Quizás convenga preguntarnos si en esa ciudad en la que vivimos se cubren las necesidades y deseos en mayor o menor medida de sus habitantes. En las calles y plazas de nuestras ciudades contemporáneas es innegable que se desarrolla la violencia. Y hablamos de urbes que sentimos que nos agreden, que no son amigables. Y escuchamos en las noticias que muchas veces la gente está huyendo a otras zonas menos grandes, huyen de las metrópolis para ir a zonas rurales más pequeñas, en la búsqueda de una vida más tranquila, más cercana, más auténtica. En realidad, creo que lo que se ha perdido en cierta manera son las relaciones interpersonales que podía haber en un barrio, en el bloque de vecinos. Pero aún así, también en nuestras ciudades encontramos el amor, la empatía, la solidaridad y otras facetas y habilidades del ser humano. Y la vida en una ciudad, y si se me permite la expresión, puede ser feliz si potenciamos y recuperamos estos hábitos de relaciones interpersonales. Saludar a aquella persona con la que te cruzas todos los días en la calle, charlar con el tendero que está en la tienda de tu barrio,
ayudar a cruzar la calle a alguien. Todo ello requiere tiempo, alzar la mirada, pararnos a pasear por esas aceras colgantes de Zenobia, guardando, es verdad, un difícil equilibrio. Levantar la cabeza, emocionarnos con su gente. Es verdad que a veces una persona quiere ser anónima e invisible en la ciudad, como le pasaba al propio Italo Calvino, y de hecho, y es el sentido que tiene, como él mismo explica en una entrevista, que tuviera esa casa en la gran urbe de París, en la gran metrópoli francesa. Pero también es cierto que los humanos necesitamos socializarnos y para ello nos buscamos y encontramos entre callejuelas y rincones, entre plazas y parques. Y aunque es cierto que los diseños de arquitectura y el urbanismo pueden contribuir a satisfacer los deseos y las necesidades que pueden tener en un momento determinado los ciudadanos, no nos debemos olvidar que lo principal está en separar lo esencial de lo importante. Y lo esencial está en la cooperación, en la colaboración mutua, en el intercambio de emociones y afectos de sus ciudadanos, si no para hacer una ciudad feliz, sí al menos más amigable. Ya lo decían los grandes tratadistas del Renacimiento italiano como León Battista Alberti, como Palladio, que definían que el origen de la ciudad estuvo en la necesidad básica de los seres humanos de agruparse para estar cohesionados, porque a fin de cuentas unos y otros nos necesitamos. Dicen algunos neurólogos que sin emoción no hay proyecto alguno y nuestras ciudades no pueden ser pura racionalidad. Se debe dejar que en ellas fluyan las emociones basadas en la amistad, en la empatía, en la solidaridad. Ciudades más inclusivas, capaces de integrar a grupos de diferente procedencia cultural, ciudades compartidas, utilizando la expresión que empleara Carlos Hernández Peci, el arquitecto, en una de sus obras, ¿no? Ciudad compartida entre hombres y mujeres. No puede ser una prisión. Y en cierta manera así quiero entender las palabras de Calvino al hablar de Zenobia, pues aunque pasen los años, las ciudades deben ir cambiando para seguir dando forma a los deseos de sus habitantes, entendidos no meramente desde un punto de vista económico, no se me malinterprete, sino en las necesidades más esenciales que podemos recuperar a través de los recuerdos, de las palabras, de la memoria, de las risas, de las charlas interminables. Parafraseando a Calvino en su frase final de las ciudades invisibles, creo que hay que buscar en esos infiernos lo que no es infierno y hacer que perdure y dejarle espacio.